trabajando con Guillem Anglada. Después hizo un tercer postdoc en el Observatorio de Atenas y ahorita se encuentra en la Universidad de Guanajuato como profesor asociado. Lucero va a estar aquí 3 días, así que si quieren platicar con ella, pues contáctala. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre estrellas tipo Water Fontaines y nebulosas planetarias con emisión máser. Así que adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contenta de volver al Instituto de Astronomía y tener la oportunidad de hablar del trabajo que he estado realizando durante los últimos años. Mis principales colaboradores se encuentran en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, son José Francisco Gómez, Luis Felipe Miranda y Guillem Anglada. También el doctor José María Torreyes, que se encuentra en el Instituto de Ciencias del Espacio en España. En Grecia, el doctor Panayotis Boumis, con quien estuve realizando mi último postdoc en el Observatorio Nacional de Atenas. La doctora Olga Suárez en el Observatorio de la Costa Azul en Niza, Francia. También tengo algunos colaboradores en Australia, James Green en CSIRO, y recientemente inicié una colaboración con Hiroshi Imai en la Universidad de Kagoshima en Japón, así como con Haiti Kiao, que se encuentra en la Academia de Ciencias China en Pekín, China. Esta sería, digamos, la estructura de la charla. Primero daré una breve introducción. Posteriormente hablaré sobre los máseres en estrellas evolucionadas y en particular 2 tipos de objetos que hemos estado estudiando, que son las estrellas tipo Water Fontaines y las nebulosas planetarias con emisión máser. Posteriormente hablaré sobre los campos magnéticos y la importancia que tienen para estos objetos, así como observaciones polarimétricas, el trabajo actual y observaciones futuras o proyectos futuros. Las imágenes que aparecen en esta diapositiva fueron tomadas del catálogo de Balick y colaboradores. Son imágenes del HST de distintas nebulosas planetarias. Bueno, la principal motivación para este trabajo es la siguiente. Básicamente lo que queremos hacer es estudiar cómo ocurre la transición hacia las nebulosas planetarias y tratar de entender cuáles son los distintos procesos físicos que las forman. Ya que durante la fase previa de AGB la pérdida de masa es usualmente esférica y cambia radicalmente hacia la fase de nebulosa planetaria, donde se pueden observar desde estructuras bipolares hasta multipolares y distintas morfologías. Las principales características físicas durante la fase de AGB, que es esta de la rama asintótica de las gigantes, se tiene una pérdida de masa muy intensa, del orden de 10 a la menos 4 masas solares por año. Posteriormente, esta pérdida de masa se puede decir que cesa o disminuye a una tasa del orden de 10 a la menos 7 masas solares por año y aparecen nuevos procesos como eyecciones colimadas. Estos jets se van a encargar de abrir las cavidades en la envolvente de la AGB. Cuando la estrella central alcanza temperaturas del orden de 30.000 grados Kelvin, entonces ioniza esta envolvente y nace o se forma lo que se conoce como una nebulosa planetaria. La forma va a depender de cómo estos jets hayan abierto estas cavidades en la envolvente, por ejemplo, esta que vemos aquí, que tiene una estructura bipolar. La emisión máser durante la transición a nebulosa planetaria se presenta de la siguiente forma. Las envolventes de las estrellas AGB, las ricas en oxígeno, van a proporcionar el ambiente óptimo para que se produzca el bombeo de máseres, de moléculas, de distintas moléculas, y el bombeo máser básicamente. Entonces se ve
que se presentan máseres de manera estratificada. Primero tenemos los máseres de SIO a distancias típicas del orden de 10 unidades astronómicas, posteriormente máseres de agua a distancias típicas del orden de 100 unidades astronómicas y finalmente más afuera, a distancias menores a 10.000 unidades astronómicas, están los máseres de OH. Una vez que la pérdida de masa cesa, que es cuando la típica de la fase de AGB, es cuando se dice que inicia la fase de pos-AGB. Bueno, aquí primero me gustaría mostrarles, este es el espectro típico de estas estrellas que se conocen como OH y R, están en la fase de AGB, y son espectros de máseres de OH, presenta este clásico doble pico que básicamente pues está trazando esta envolvente en expansión. Las velocidades típicas son del orden de 20 kilómetros por segundo. Entonces, cuando la pérdida de masa cesa e inicia la fase de pos-AGB, se espera que estos máseres pues vayan desapareciendo secuencialmente, primero los de SIO en escalas típicas de 10 años, luego los de agua en tiempos del orden de 100 años y finalmente los de OH en tiempos del orden de 1000 años. Básicamente. Bueno, ahora veremos cuáles son estos objetos denominados water fountains, ¿sí? Se trata de estrellas básicamente en la fase de pos-AGB o también en la fase de AGB tardía, y que van a presentar emisión máser que básicamente va a estar trazando estos flujos colimados de alta velocidad. Estos objetos son muy importantes porque representan las primeras manifestaciones de pérdida de masa colimada en estrellas evolucionadas, por lo que, bueno, potencialmente pues son claves para poder entender cómo se produce el proceso de formación de las nebulosas planetarias. Hasta ahora solo se conocen 15 objetos de este tipo que han sido pues, confirmados por medio de observaciones interferométricas. Se cree que solo hemos detectado que existen tan pocos porque la transición de pos-AGB es muy corta, ¿no?, durante la evolución de las estrellas, y por eso pues solo hemos detectado 15 de ellos. Bueno. Esta de aquí sería una imagen de estos objetos, fue una de las primeras que se descubrió, es la Water Fountain W43A. Entonces aquí estas flechas están representando el movimiento propio de los máseres en el plano del cielo. Tenemos unos que están desplazados hacia el rojo y otros hacia el azul de la velocidad, digamos, central, ¿no?, de la estrella. La diferencia de velocidades entre una componente y la otra es del orden de 200 kilómetros por segundo. Aquí pueden ver, ¿no?, el tamaño de esta flecha me está representando una velocidad típica del orden de 100 kilómetros por segundo. Son velocidades bastante altas. Ahora aquí les muestro, es el mismo objeto y este sería el espectro, donde se muestran las componentes aquí que están desplazadas hacia el azul y las que están desplazadas hacia el rojo. Esta de aquí es la Water Fountain, que es el objeto más rápido, digamos, que existe. ¿Por qué se le llama así? Si vemos el espectro, tenemos las componentes hacia el azul y las del rojo, y la diferencia en velocidades es del orden de 500 kilómetros por segundo. Es el objeto evolucionado que presenta esta diferencia en velocidades más grande que se ha detectado hasta ahora, ¿sí? Esta sería la posición de los máseres en el plano del cielo. Aquí se encuentran, ¿no?, los que están desplazados hacia el rojo y los que están desplazados hacia el azul. Y bueno, esto de aquí es simplemente una ampliación, ¿no? El flujo de aquí alcanza casi 120 Janskis y acá estamos del orden de 5 Janskis para ver más en detalle estas componentes. Una vez que se identificó este objeto, en colaboración con José Francisco Gómez, se solicitó tiempo para medir los movimientos propios con el BLBA. Y estos son los resultados que publicamos este año con Orosz como primer autor, ¿sí? Vamos hacia atrás. De aquí serían las posiciones de los máseres en el plano del cielo, detectadas con el BLBA,
y aquí tenemos los movimientos propios. El tamaño de esta flecha es del orden de 170 kilómetros por segundo. Entonces, como vemos, los máseres están como trazando choques de proa o Bauschoks, ¿no? Están agrupados así. Esta parte, ¿no? La que está hacia el norte, tanto como los que están hacia el sur. Entonces, luego lo que se hizo es, por un lado, ¿no? La observación y el espectro me permite tener la velocidad a lo largo de la línea de visión, que es en escala de colores que se muestra aquí, y luego, por otro lado, pues al medir las velocidades, los movimientos propios, tengo la componente de la velocidad en el plano del cielo. Entonces, haciendo suposiciones sobre el ángulo de inclinación, yo puedo determinar la velocidad en 3 dimensiones, que es lo que se está graficando en esta parte. ¿Sí? Entonces, si vemos, por ejemplo, el arco interior tiene velocidades típicas del orden de 300 kilómetros por segundo, mientras que el medio anda del orden, ¿no? Un promedio de 200, y el último entre 100 y 150 kilómetros por segundo. Entonces, el arco interior tiene una velocidad mayor, ¿no? Y como que se va desacelerando, ¿sí? De hecho, estudiando esto un poquito más en detalle, lo que vimos es que esa velocidad de expansión de los Bauschoks va a tener un decrecimiento exponencial, ¿sí? Aquí tenemos la velocidad graficada como función de la longitud o la distancia, ¿no? Digamos, de la estrella central o el objeto central, y vemos que efectivamente, ¿no? Estos Bauschoks, el interno, el medio y el externo, caen muy bien en esta ley que tiene un decrecimiento exponencial. De este otro lado tenemos la velocidad del flujo como función de la edad del flujo, y también se ve, ¿no? Que va decreciendo, ¿no? O sea, conforme avanza la edad, la velocidad disminuye. Ahora, esta explicación de por qué se tiene un decrecimiento exponencial, pues pensamos que se debe a que es un jet que se está desacelerando, y esto es debido a las fuerzas de arrastre que tiene con la interacción de la envolvente. Ahora les voy a platicar aquí de un proyecto que estoy liderando, que es básicamente buscar nuevas estrellas de este tipo, estrellas tipo water fountains. Ahora, es importante tratar de localizar más objetos de este tipo, porque pues los puedo caracterizar, digamos, como un grupo a todos ellos, ver cuál es la diferencia entre unos y otros, etcétera. Y porque, como les había dicho, es la primera etapa en la que se presentan estos flujos colimados en objetos evolucionados, y pues me pueden dar indicios de cuáles son los mecanismos involucrados en la eyección de los jets, ¿no? en estos objetos. Entonces, lo que hicimos ya desde hace como año y medio, hicimos un seguimiento de las propuestas, las fui enviando para solicitar tiempo en el VLA, y lo conseguimos hace un par de meses, no, un mes aproximadamente, conseguimos ya, se realizaron las últimas observaciones del último objeto. Entonces, hicimos observaciones de máseres de agua y máseres de OH en estos 6 candidatos a water fountains. Y bueno, aquí les voy a presentar algunos de los resultados preliminares. Entonces, la forma, digamos, de buscar este tipo de objetos, aquí tenemos el flujo, esta sería la velocidad a lo largo de la línea de visión, y en estas pequeñas flechitas me están marcando las velocidades típicas de la emisión máser de OH, que en principio está trazando esta envolvente, ¿no? Lo mismo acá, ¿sí? Entonces, esa sería, digamos, la velocidad de la envolvente de expansión. Si hay un flujo trazado por máseres de agua a alta velocidad, pues se espera que las velocidades caigan fuera, ¿no? del rango que tiene el máser de OH. También quisiera mencionar que una característica de este tipo de candidatos que teníamos es que se observaron con antena única, observaciones de single dish, y las velocidades no eran tan grandes, no eran del orden de 100 kilómetros por segundo o 200, ¿no? Como mencionaba, que eran las típicas, ¿no? entre una componente y la otra, eran menores. Esto pensamos que pudiera deberse a un efecto de proyección, ¿no? Del jet, como lo estoy viendo yo en el plano del cielo. Bueno, como pueden ver, a ver, mi
un poquito hacia atrás, encontramos esta de aquí que tiene una componente que cae fuera de este rango, pero la otra componente que estaba fuera, que se detectaba en las otras observaciones de single dish, desapareció. Lo mismo le pasó a esta otra, ¿sí? Y a esta otra también. Entonces, pensamos que quizá estos objetos pudieran pertenecer a un grupo distinto de las water fountains de las otras, donde estas componentes de emisión máser como que son más estables a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces creemos que posiblemente estos máseres se apagaron, es posible que vuelvan a encenderse, que vuelva a aparecer, ¿no?, la emisión, que vuelva a producirse, digamos, las condiciones físicas necesarias, ¿no?, para el bombeo de alguna de la molécula de agua y que produzca emisión máser, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, pues, no solamente tener una observación, sino hacer un seguimiento y un monitoreo de este tipo de fuentes. Entonces, relacionado con esto, surgió mi colaboración con Hiroshi Imai en Japón, ¿sí? Y estoy participando con ellos en este proyecto denominado Flashing, donde la idea es hacer un monitoreo de estrellas tipo water fountains, las confirmadas, digamos, y los candidatos que tenemos nosotros, para ver qué ocurre, ¿no? Es tanto de máseres de SIO y máseres de agua. Este monitoreo lo estamos haciendo con la antena de 45 metros de Noveyama, ¿sí? Y iniciamos este proyecto, fue en diciembre del año pasado que enviamos la propuesta, y bueno, aquí les muestro el espectro. Tuvimos este resultado que está muy bonito. Este es el espectro de esta water fountain, IRAS 18286. Este fue tomado con esta misma antena en el año de 2008, ¿sí? Y bueno, las componentes básicamente están aquí, ¿sí? Desde menos 50 hasta 200, 150. Este es el espectro nuevo que tomamos en enero de este año, y vemos unas componentes a velocidad aún más alta, ¿no? Tenemos a menos 150 y a 250 kilómetros por segundo, o sea, la diferencia sería del orden de 400 kilómetros por segundo, ¿no? Bueno, vamos más adelante. Entonces, una vez que detectamos, ¿no?, con esta antena de single dish esa emisión máser a alta velocidad, se decidió hacer observaciones interferométricas para determinar la posición de los máseres en el plano del cielo. Para ello, utilizamos el apuntador está aquí. Utilizamos el interferómetro KABA. ¿Sí? KABA es, digamos, la unión del interferómetro coreano, el KVN, que está formado por 3 antenas aquí en Corea del Sur, y el interferómetro Vera japonés, ¿no?, que está formado por 4 antenas. Entonces, logramos mapear, digamos, la posición de los máseres, y las componentes de mayor alta velocidad se localizan aquí. Son estas que están de tono azul, las de menos 150, y esta de casi 200 se localiza acá, ¿no? Entonces, están aquí como en el círculo denominado 2B y el 2A. Estos se denominaron así porque, si ven, tiene como simetría de punto, ¿no?, tomada a partir de aquí, ¿no? Forman así como una S, ¿no?, más o menos. Bueno, este objeto ya había sido observado anteriormente por Hiroshi y colaboradores, y le habían medido, de hecho, movimientos propios, ¿no? Entonces, simplemente, digamos, surgieron nuevas componentes y ahora lo queremos estudiar en más detalle, ¿no? Entonces, en un trabajo que publicaron, fue alrededor de 2011, pero son estos datos de 2008 del BLBA, ellos midieron estas posiciones de los máseres que están aquí con triángulos de distintos colores. Los colores están relacionados con la velocidad radial. Y digamos, si trazamos un brazo que siga las posiciones de los máseres, serían estos que están con líneas punteadas negras. Estos nuevos máseres que detectamos con el KVN se localizarían en estos brazos que están de color rosa aquí, ¿sí? Ha cambiado la posición. Bueno. Ahora lo que les muestro aquí son resultados muy preliminares, porque este objeto ya había sido observado con ALMA. Bueno, solo hace un par de años
paper yo creo que está por ser enviado o publicado, es de Pérez, Sánchez y colaboradores. Es sobre el mismo objeto y es que es muy interesante, por eso se los muestro. Tenemos, primero al fondo aparece una imagen como tono naranja aquí, que es emisión de continuo en el submilimétrico, simplemente, ¿no? Como hacia el centro, ¿no? de la water fountain, asociado posiblemente a la estrella, ¿no? Luego, los contornos de colores, estos que aparecen aquí, el centro de estos contornos marcaría la posición de los máseres detectados en el submilimétrico, que son estos observados con ALMA a 321 gigahercios. Luego, los brazos aquí en negro denotan las posiciones de los máseres de agua a 22 gigahercios que se detectaron con el BLBA en 2008. Este brazo negro sería este mismo acá que está en líneas punteadas, ¿no? Ahí. Luego, aquí quizá está un poquito pequeño, pero aparecen los movimientos propios de los máseres, las pequeñas flechitas que están aquí. Entonces, lo que hicieron ellos fue como proyectar, ¿no? O sea, ya se habían medido los movimientos propios de estos máseres, hicieron dónde estarían, ¿no? Ahora en esta época, hicieron la proyección de 2008 a 2017 y esos son los puntos negros que aparecen aquí. ¿Sí? Ahora, eso lo hicieron para ver qué coincidencia o diferencia pudiera haber entre los máseres a esta transición de 22 o los máseres a la transición de 321 gigahercios. El brazo en gris denota, digamos, la posición central de los máseres a 321 gigahercios, estos que están aquí. Entonces, lo que se ve no es que estos puntos negros pues están localizados muy cerca, ¿no? De las zonas donde se están excitando estos máseres de transición alta, entonces a una frecuencia más alta, ¿no? Entonces, pues simplemente debe existir, ¿no? Una correlación entre la excitación de los máseres tanto a una frecuencia como a la otra, básicamente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las nebulosas planetarias con emisión máser. Bueno, como les había comentado, se espera que los máseres al entrar a la fase de post-AGB vayan desapareciendo secuencialmente, ¿no? Entonces, podemos esperar máseres de agua y de OH en estrellas post-AGB, pero los de SIO, que desaparecen del orden de 10 años, y los de agua del orden de 100, pues en principio no deberían estar presentes en las nebulosas planetarias. Y lo que pudiéramos esperar es que solo las planetarias más jóvenes pues tuviesen emisión máser de OH. Sin embargo, pues existe emisión máser en nebulosas planetarias, emisión máser de agua, ¿sí? Y bueno, ese fue un resultado muy, muy bonito, totalmente inesperado. Y ya existen varias, digamos, fuentes de este tipo, ¿no? Que son así muy especiales. Tenemos las nebulosas planetarias que tienen emisión máser de OH, que son 6 objetos confirmados, y también emisión máser de agua en planetarias, que tenemos 5 confirmados. Entonces, lo que suponemos es que, digamos, el mecanismo que excita aquellos máseres típicos de la fase de AGB, donde están trazando básicamente este envolvente en expansión y estas cáscaras, pues debe existir algún otro mecanismo, ¿no? Durante esta fase de post-AGB y nebulosa planetaria que va a excitar a estos máseres. O sea, estos no serían, digamos, los remanentes de la fase de AGB, aparecerían pues otros mecanismos, ¿no? Luego aquí les presento un esquema propuesto por Olga Suárez y colaboradores, en donde supone, ¿no? Que puede haber, digamos, una evolución entre estos objetos post-AGB que tienen emisión máser y relacionándolos con las water fountains y las planetarias que tienen agua. Entonces, inicialmente, pues, en la fase de post-AGB podemos tener estos máseres de agua en la envolvente. Luego, al entrar a la fase de water fountain, pues están estos máseres, ¿no? Típicos a muy alta velocidad, trazando estos jets a alta velocidad.
Y existen algunos de estos objetos que tienen máseres también en el centro, como quizá asociados a algún disco, zona densa, muy cerca de la estrella. Actualmente, pues ya sabemos, esto fue de 2014, que son 15 objetos, ¿no? Luego puede ser, ¿no?, que la evolución se dé muy rápido y que la estrella empiece a fotoionizar el gas alrededor y se dé este tipo de fenómeno, ¿no?, en el que se tiene una planetaria que además tiene características de water fountain. Es decir, voy a tener máseres a muy alta velocidad y además ya se inició el proceso de ionización. De esas existe un objeto del que voy a hablar un poquito más adelante, que es IRAS 15103. Luego, en esta otra fase estaría la primera nebulosa planetaria que se detectó con emisión máser, que es K335, en un artículo de Miranda y colaboradores que publicaron en 2001. ¿Sí? En ese caso, los máseres están localizados en la parte central y también existen máseres que son excitados en la zona, digamos, de interacción del jet con la envolvente. Estos máseres no se encuentran a alta velocidad, simplemente se encuentran, ¿no?, como en esa zona de interacción, ahí es donde fueron excitados. Y luego quedarían las otras 3 nebulosas planetarias que tienen emisión máser de agua, en donde los máseres básicamente se localizan muy cerca de la estrella. ¿Sí? Entonces, esta es la fuente de la que les comentaba, que tiene características tan especiales, ¿no? Es IRAS 15103. Estas serían las posiciones de los máseres en el plano del cielo, las cruces. La diferencia en velocidades anda del orden de 100 kilómetros por segundo entre los que están hacia el rojo y hacia el azul. La imagen en contornos que aparece en el fondo es una imagen en el mediano infrarrojo. Aquí. Y luego aquí lo que tenemos es un espectro en el mediano infrarrojo, en donde aparece claramente esta línea que es de neón 2, indicando que ya se ha iniciado, ¿no?, el proceso de fotoionización y por lo tanto se trata de una nebulosa planetaria, ¿no?, también, además de ser water fountain. Fue el año pasado, en colaboración con Gómez, publicamos estos datos que fueron las primeras observaciones que se hicieron con ALMA hacia este objeto tan especial, ¿no?, que es es una water fountain y nebulosa planetaria también. O sea que posiblemente, ¿no?, como está en esta transición, así lo manejamos y posiblemente sea la nebulosa planetaria más joven, ¿no? Entonces, como que estamos viendo el nacimiento de una nebulosa planetaria, por eso era de gran interés para nosotros observarla con ALMA. Entonces, la imagen que tenemos de colores en el fondo es de nuevo la emisión en el mediano infrarrojo, donde se ve esta estructura bipolar, y luego aquí en contornos aparece la emisión de gas denso, que es C18O, esta transición en particular, ¿no?, que puede observar ALMA en el submilimétrico. Y como vemos, ¿no?, está trazando como gas muy denso, posiblemente no un toroide asociado aquí. También hicimos observaciones de CO, en particular esta transición, la 3.2, y que les muestro aquí es un mapa de alta velocidad, donde los contornos que están hacia el rojo y hacia el azul están a velocidades mayores a 30 kilómetros por segundo, desplazadas, digamos, de la velocidad central. Y simplemente denota el eje, ¿no?, del jet, del outflow, básicamente, del outflow que se detecta en CO. La imagen en el fondo, de nuevo, es la que está aquí en contornos blanco, es esta misma, es el C18O, pero ahora aquí puesto en colores. Luego aquí tenemos, además del flujo, digamos, que vimos aquí en CO a alta velocidad, también vimos un flujo a alta velocidad del HCO+. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aquí también los tonos rojo y azul, los contornos, son velocidades mayores a 30 kilómetros por segundo con respecto de la velocidad de la estrella central. Bueno, ahora voy a tocar un tema muy importante
que es sobre los máseres y los campos magnéticos. Sí, entonces, básicamente, podemos, por ejemplo, realizar observaciones polarizadas de máseres, ¿sí? Y estas nos pueden dar información sobre el campo magnético. Y esto va a ser muy importante porque lo podemos hacer desde la fase de AGB hasta la fase de nebulosa planetaria y hacer este tipo de estudios. Ahorita en detalle les voy a ir mostrando más imágenes y estudios que se han hecho, ¿sí? Por ejemplo, se puede determinar la geometría del campo magnético, y esto se ha hecho para estrellas post-AGB, para esta en particular, que es una water fountain, por Blemings y colaboradores. También en el caso de las nebulosas planetarias, pues se ha medido un alto grado de polarización circular mayor al 50% en K335 y además se pudo determinar una magnitud para el campo magnético, ¿no? Del orden de 0.9 miligauss. Bueno, y esta sería la imagen, ¿no? De K335, de este paper tan clásico de Miranda y colaboradores cuando se descubrieron la emisión Maser, ¿no? Pues aquí simplemente en colores está la emisión de radio continuo que está trazando, ¿no? El gas ionizado y se puede observar, ¿no? Esta simetría de punto también, ¿no? De esta nebulosa planetaria en particular. Bueno, como ya toqué la parte de polarización, ahora la vamos a ver un poquito más en detalle, ¿no? O sea, ¿cómo es que los máseres van a tener emisión máser polarizada? Bueno, lo que ocurre básicamente, si es que, bueno, para tener emisión máser necesito que exista, ¿no? Una inversión de población, pero si además existe una desigualdad en los niveles, en los subniveles magnéticos de la molécula, entonces voy a tener emisión máser polarizada. Esto también se puede tener si existe un campo magnético ordenado en la zona donde se está produciendo la emisión máser, ¿sí? Aquí esto es simplemente para ver, digamos, los tipos de polarizaciones que se pueden tener, ¿no? La polarización lineal, el campo eléctrico va a estar confinado, ¿no? En un solo plano, y luego pues tenemos también la polarización circular, donde pues me va a describir, ¿no? Este círculo conforme va avanzando, y puedo tener polarización circular derecha o izquierda, ¿no? Dependiendo del sentido de giro. También, digamos, durante las observaciones, ¿no? Se pueden determinar los valores de los parámetros de Stokes, que son estas cantidades físicas, que me van a medir y a dar el grado de polarización de la radiación, ¿no? Entonces, básicamente estos, que son clásicos, pues van a estar relacionados, ¿no? Para la polarización circular derecha o izquierda. ¿Sí? Entonces, también, si existe un campo magnético, pues me va a aparecer el efecto Zeeman, ¿no? Entonces voy a tener este desdoblamiento de las líneas espectrales y que se presenta, ¿no? En presencia de campo magnético. Esto me proporciona un método directo para medir la intensidad del campo magnético en el caso de las radiofrecuencias, que es lo que estamos estudiando nosotros. También un trabajo muy importante de Deguchi y Watson menciona que aunque no se pueda distinguir claramente el par Zeeman, si existe, el hecho de que exista polarización circular ya es una evidencia importante, ¿no? De que hay un campo magnético allí importante, ¿no? En la zona. Estos serían, digamos, los espectros que solemos ver, los típicos. Esa es la intensidad, ¿no? Que está medida aquí en temperatura de antena, en particular para esta transición Maser de OH, la 1667 megahercios. Y luego aquí sería el espectro, pero para el parámetro de Stokes B. Entonces, si este espectro presenta este tipo de como firma, ¿no? Digamos, parecida al PES-IGNI, ¿no? Un poquito, esto me está denotando que existe, ¿no? Un campo magnético. Si fuese el espectro plano, pues ahí no existiría un campo magnético. Luego, por acá les presento otra manera, digamos, de identificarlo. En rojo está la polarización circular izquierda y en azul la polarización circular derecha. Es el espectro para esta transición Maser.
Sí, y como vemos existe un desplazamiento, ¿no?, entre uno y otro. Entonces este desplazamiento también me ayuda a dar una medida de la intensidad del campo magnético. Entonces, ¿por qué puede ser, ¿no?, el campo magnético tan importante para la formación de las nebulosas planetarias? Pues bueno, primero, ¿no?, durante la fase de AGB, voy a tener esta presión magnética que va a ser dinámicamente importante, ¿no?, y va a estar actuando en la superficie estelar, ¿no?, de la AGB. Y luego, por otro lado, pues los campos magnéticos van a jugar un papel muy dominante para este lanzamiento de los jets, ¿no?, y que puede ser, ya sea que tenga un sistema central con una estrella o bien que sea un sistema binario. Ahora les voy a hablar brevemente de algunos de los que fueron los modelos, pues, pioneros, ¿no?, en donde se propuso que los campos magnéticos podían jugar un papel fundamental para formar y dar la morfología típica de algunas nebulosas planetarias, ¿no? Estos fueron, pues, los modelos pioneros de Chevalier y Lowe, y también de García Segura, ¿no? Entonces, básicamente, en este modelo, lo que se considera es que se tiene un viento, ¿no?, aquí le llaman como que la burbuja, ¿no?, de viento magnetizado. Se tiene un viento magnetizado débilmente que se va a propagar en una distribución de densidad esférica. Al irse propagando se van a producir choques y luego, bueno, aquí tenemos estas líneas punteadas que representan el campo magnético toroidal. Se van a producir choques y al irse desplazando el material y va a haber como un aumento, ¿no?, en la intensidad del campo magnético que va a ayudar a confinar el material y a que salga y forme estos jets. Estos de aquí son digamos sería el esquema típico de este modelo, y de acá, esto viene es el típico, el Annual Review que salió hace muchísimos años sobre nebulosas planetarias, donde se muestran este tipo de modelos, y esta sería ya, digamos, el resultado de una simulación, ¿no?, hecha por García Segura, donde de este lado está considerando precisamente este viento magnetizado. Aquí tenemos la densidad. Este es el logaritmo de la densidad y aquí sería el logaritmo de la emisión, ¿no? Y lo que se ve es que forma como este tipo de morfologías que, pues, se ven favorecidas, ¿no?, por la presencia de campo magnético, esto que se forma aquí en los polos. Además de ese modelo, se propusieron otros en aquella época que son el modelo magnetocentrífugo, que involucra un disco y una estrella, ¿no? Entonces, básicamente tengo en la parte central un objeto rotando muy rápidamente, y lo que se ve es qué diferencia puede haber en el caso de que el eje de rotación de la estrella coincida con el del disco o si están desalineados, ¿no? Y dependiendo de eso van a ser las morfologías que se puedan producir. Aquí también, o sea, en este caso de estos modelos, esto sería para el caso en el que la estrella rote de manera muy lenta. Sí, se podrían producir este tipo de morfologías y si rota más rápidamente sería estos dos. Y luego el otro ingrediente importante que toman ellos en cuenta, ¿no?, para lograr producir este tipo de morfologías que se observan, esto es cuando la luminosidad del viento del disco es mayor que la luminosidad del viento de la estrella o viceversa, ¿no? En este caso está dominando la luminosidad del viento de la estrella para este tipo de casos. Bueno, ahora volvemos de nuevo, ¿no?, a las observaciones. ¿Qué es lo que se ha podido determinar por medio de los másteres en estrellas, por ejemplo, que se encuentran en la fase de AGBs? ¿Sí? Veamos, aquí lo que tenemos por un lado es el logaritmo del campo magnético y por este otro el logaritmo de la distancia de R, ¿no?, conforme me alejo, ¿no?, de la estrella. Entonces queremos ver cómo varía, digamos, el campo magnético con la distancia. Entonces, estos recuadros aquí me representan los valores típicos que se han encontrado para másteres de SiO, esto es para másteres de agua o bien para másteres de OH, ¿no? Y recuerden, estos están más cerca de la estrella, luego
parte media y más alejados, ¿no? O sea, sí, va creciendo el radio hacia acá. Luego, en colores están los valores típicos que se han medido con sus barras de error, ¿sí? Para este tipo de estrellas. Como podemos ver, luego aquí tenemos la dependencia, ¿no? ¿Qué pasa si el campo magnético varía como R a la menos 3, como R a la menos 2 o como R a la menos 1, ¿no? Para tratar de saber, ¿no? Cómo sería la variación del campo magnético con la distancia. Sin embargo, vemos que, pues, considerando barras de error y que esto no lo tengo suficientemente poblado, pues es difícil, ¿no? Es muy difícil determinar esto. Entonces, por eso es que se están haciendo más estudios de este tipo de estrellas, pues para saber, ¿no? Cuál sería el comportamiento del campo magnético, cómo variaría. Pero bueno, lo interesante aquí es que por lo menos podemos determinar magnitudes de los campos magnéticos, ¿no? Para máseres de S y O, los valores típicos, ¿no? A estas distancias son del orden de 3.5 Gauss, y luego pues se ve que la magnitud va a ir disminuyendo, ¿no? Para los de agua, que son estas distancias más lejos de la estrella, del orden de 0.1 a 0.3 Gauss, y luego ya cae al orden de miligauss, ¿no? Cuando nos vamos hacia máseres de OH. También otro punto muy importante a señalar es que medir, ¿no? La polarización y el valor del campo magnético por medio de la emisión máser me da un valor local, ¿no? Digamos, donde se encuentra el clon que está produciendo la emisión máser, ¿no? Pero bueno, me daría un valor, digamos, a cierta distancia de la estrella central y podría yo tratar, digamos, de integrar y de ver cómo ocurre, ¿no? Toda esta película. Entonces, ya relacionado con eso, ahora aquí vemos algunos resultados. Estos serían observaciones polarimétricas que, bueno, están básicamente, ¿no? Señalando la presencia del campo magnético en estos objetos. Esta de aquí es W43A, que es una water fountain, ¿sí? Los triángulos son las posiciones de los máseres de OH, los puntos de aquí de colores son las posiciones de los máseres de agua, ¿sí? La línea, ¿no? Que me los conecta, pues está como que señalando, ¿no? Por dónde va el flujo que me estarían trazando en este objeto. Luego aquí los vectores en rojo representan la dirección del campo magnético, ¿no? Y como vemos, pues es perpendicular al flujo, ¿no? Salvo para pero para la mayoría está como perpendicular, ¿no? Al flujo, ¿no? Al menos a estos que se encuentran localizados, ¿no? Muy en la parte central del eje del flujo, ¿no? Digamos. Entonces, me estarían señalando la presencia de un campo magnético toroidal. La magnitud que se mide es del orden de 85 miligauss, al menos a estas distancias, ¿no? Que estoy. ¿No? Recuerden, esto de aquí serían como 500 unidades astronómicas, pues, más o menos, ¿no? De ese orden. Y bueno, los círculos que ven allí es simplemente, supone un campo magnético toroidal, ¿no? Perpendicular al jet, y que va a decaer como R a la menos 1, ¿no? Por eso los tamaños van disminuyendo. Luego, de manera interesante, ¿no? También relacionado con observaciones polarimétricas, pero en otras longitudes de onda, pues se ha logrado medir, por ejemplo, campos magnéticos del orden de kilogauss para las estrellas centrales de nebulosas planetarias, ¿no? Por medio de espectropolarimetría con el BLT. Y también les presento aquí, fue otro resultado de polarimetría. Esto fue en el submilimétrico con SCUBA, son observaciones en el submilimétrico, estas de aquí. Entonces, básicamente aquí lo que tengo la imagen, ¿no? De la nebulosa planetaria, trabajo de Sabin, de Laurent Sabin, y aquí tenemos la polarización, ¿no? Entonces, las líneas que tienen este tamaño, más o menos, representan un 10% del grado de polarización. Y bueno, vemos ligeramente algunos cambios, ¿no? De la parte norte a sur en cuanto a la orientación. Lo curioso es que, bueno, conforme voy hacia el centro, ¿no? El grado de polarización va disminuyendo. Y esto ellos apuntan en su trabajo que, bueno, no solamente se ha observado aquí, sino en otros objetos, y que quizá esta como pérdida de coherencia se deba a que en esta zona, ¿no? Está como creciendo, tenemos la zona de gas ionizado y hace que se pierda, ¿no? Esta coherencia y no se vea la polarización tal cual, ¿no? Que el grado de polarización disminuye.
Bueno, ahora les voy a presentar algunos de los resultados que he obtenido en los últimos años con el interferómetro ATCA. Sí, este interferómetro pues está formado básicamente por 6 antenas de 22 metros de diámetro cada una y se encuentra en Narrabri, Australia. La separación máxima que pueden tener las antenas, que es en esta configuración 6A, es de 6 kilómetros. Y lo que hicimos, pues hemos estado haciendo durante estos años, son observaciones tanto de másteres de agua como de OH. Entonces, en este trabajo que publicamos ya hace algunos años, pues básicamente logramos detectar emisión máser en la que fue la quinta nebulosa planetaria. Este sería el espectro, solo con 2 componentes, ¿no? Esta sería la parte central. Aquí vemos la emisión de gas ionizado de radio continuo en contornos, que coincide bastante bien con la que está en el infrarrojo en escala de grises, ¿no? Posteriormente de nuestro trabajo, Qiao y colaboradores detectaron másteres de OH en este objeto, ¿no? Y fue un trabajo muy bonito. Los másteres de OH son los que están aquí en rojo, bueno, están en rojo y en azul. Estas velocidades, digamos, están dadas en referencia a los de agua que yo detecté anteriormente. Y estos de aquí son en particular para esta transición, la 1720. Estos másteres, básicamente, esta transición se excita cuando existen choques, ¿sí? Y bueno, queda aquí, ¿no? De manera muy curiosa, están como en el plano ecuatorial, ¿no? Estos másteres, la mayoría, a excepción de ese que anda por ahí. Entonces, en estas observaciones que ellos hicieron fue este espectro que presentaba anteriormente, ¿no? Para ver cómo se podía medir la intensidad del campo magnético, pues vieron este desplazamiento, ¿no? Que existe entre las líneas cuando se grafica la polarización circular izquierda o derecha, ¿no? Y este espectro es del 2013, este es del 2015, ¿no? Se ve esta variabilidad y bueno, además se puede ver, ¿no? Que la polarización, la presencia esta, ¿no? Que tengo de campo magnético, y ellos estiman valores que van desde 2.7 hasta 9.7 miligauss para estos pares Zeeman que identifican. Y bueno, también proponen que estos másteres posiblemente, ¿no? Estén trazando eyecciones, ¿no? En el plano ecuatorial de vida corta, ¿no? Básicamente. Y bueno, este resultado fue muy bonito porque es la primera nebulosa planetaria en la cual se observa claramente los pares Zeeman, ¿no? Y se puede determinar bien, ¿no? Qué es el campo magnético. Justo ese año, ¿sí? Nosotros también publicamos estos resultados. Observamos todas las nebulosas planetarias con emisión máser de OH, las observamos con ATCA, con la idea de ver precisamente el grado de polarización. Y básicamente encontramos posibles pares Zeeman en estos 2 objetos, JAS 23 e IRAS 17393. ¿No? Entonces, de aquí nada más quisiera resaltar, de aquí sería el espectro B que les comentaba, entonces presenta este tipo de firma, y lo mismo acá, el espectro B, entonces ahí se ve. Acá en colores pues están la polarización circular, ¿no? La izquierda y la derecha, etcétera, ¿no? Y es que hay 4 espectros porque son las 4 líneas de emisión máser de OH a distintas frecuencias, la 1612, 1667, 1665, perdón, la de arriba, y 1720. Bueno. Y pues además encontramos nosotros que había polarización circular en todos los objetos y detectamos polarización lineal en estos 2, ¿no? Y bueno, esto claramente que nos permitió estimar la intensidad del campo magnético. Hace más o menos un par de años estuve en Australia e hicimos estas observaciones, ¿no? Decidimos repetir y ver qué pasaba en estos objetos y ver cómo podría cambiar el grado de polarización con el tiempo, ¿sí? Entonces, este sería el espectro para IRAS 16333, ¿no? Que es la del trabajo de Qiao y colaboradores. Y bueno, para nuestra sorpresa, aquí está, bueno, vemos, ¿no? Detectamos otras líneas, ¿no? Además de la 1720, ¿no? Ahí están estas. Pero que fue el mismo trabajo que reportó Qiao, ¿no? Donde ve claramente, ¿no? Esta como separación entre la polarización derecha e izquierda, nosotros no la vemos aquí, ¿no?
Lo mismo también para este otro objeto, ¿sí?, que ya habíamos observado nosotros anteriormente. Este es el espectro B, ¿no? Hay emisión, o sea, sí hay campo magnético, ¿no? Hay polarización de manera importante, pero no vemos esa como firma, ¿no?, típica, que indica claramente y que además ayuda a medir la intensidad del campo magnético, ¿no? O sea, comparen, por ejemplo, este espectro con el que teníamos anteriormente, este de aquí, ¿no? Esta parte no aparece, o sea, sí tenemos la emisión, pero esta de aquí desapareció, ¿no?, en este de acá. Bueno, entonces, lo que hemos visto es que en estos nuevos espectros que tomamos, ¿no?, ya no hay esta evidencia clara de paresima, ¿no? Entonces, lo que estamos suponiendo es que posiblemente el campo magnético está cambiando en cuestión de un par de años o algo así, ¿no? Y va cambiando el grado de polarización, ¿no?, etcétera. Aquí simplemente, pues, les marco, son estas dos fuentes, distintas líneas, sus velocidades, y este sería el grado de polarización circular y lineal. Entonces, aquí he marcado en rojo aquellas que son más elevadas, ¿no? Para el grado de polarización circular estamos hablando de 0.8, ¿no? O sea, casi un 80%, aquí 0.6, ¿no?, etcétera. 0.4, ¿no?, para alguna de las líneas, ¿no? Y bueno, este trabajo está en proceso. Ahora, nuestra idea sería, por ejemplo, tratar, ¿no?, de correlacionar cómo puede cambiar el grado de polarización o la fracción de polarización si cambia la intensidad del campo magnético, ¿no? Entonces, nos gustaría hacer eso y poderlo estimar. Y también, pues necesitamos hacer mapas de continuo de alta resolución para poder tener, ¿no?, las posiciones de los máseres y ver cómo se localizan en relación con la estrella. Y si tenemos suerte de medir la intensidad, pues entonces hacer, ¿no?, del campo magnético, hacer una correlación o algo así. Y quizá, pues hacer extendernos a estudiar el campo magnético, ¿no?, en otras dimensiones, ¿no?, para algunos de estos objetos, hacer observaciones espectropolarimétricas para ver, ¿no?, si está polarizada la emisión a distancias mayores y cómo funcionaría, ¿no? Tratar como de hacer una imagen, ¿no? O sea, sería lo ideal, ¿no? Cómo varía el campo magnético conforme me alejo de la estrella, ¿no? Y luego ya casi finalmente para finalizar, me gustaría mostrarles otro tipo de estudios que hemos estado haciendo y que queremos concluir, ¿no? Es un trabajo en proceso, ¿no? O sea, además de ver los máseres, hemos hecho observaciones de radio continuo, entonces podemos estimar el flujo a diferentes longitudes de onda, ¿no? Entonces, queremos construir, digamos, la distribución espectral de energías para el rango de radiofrecuencias, ver cómo cambia el flujo como función de la frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en particular para este objeto, ¿no?, vemos que a una frecuencia de 2 gigahercios se da este cambio en el índice espectral, ¿no?, que va, cambia, ¿no?, de 1.9 casi a 0.36 en este caso, ¿no? Entonces estaría esta emisión como ópticamente gruesa a parcialmente gruesa, ¿no?, en esta parte. Entonces queremos hacer este tipo de estudios. Además, en un paper ya muy histórico, digamos, cuando se empezaron a hacer este tipo de estudios, Kwok y colaboradores relacionaba esta frecuencia con la edad de la planetaria. Entonces nos gustaría un poco ir en aquella dirección, ¿no? Y bueno, también este tipo de estudios de ver el valor del índice espectral me puede ayudar a distinguir entre emisión térmica y no térmica, ¿no? Por ejemplo, este trabajo que publicamos con Olga Suárez ya hace unos años fue muy interesante porque en este tipo de objeto vimos, por ejemplo, los datos en negro, bueno, en colores, ¿no?, aparecen datos observaciones que se hicieron de continuo y midieron el flujo de años atrás, ¿no?, por otros investigadores. En negro está, digamos, el espectro y ¿no?, la variación del flujo con la frecuencia para datos que tomamos en 2010 y luego estos segmentos lineales en colores, estos fueron en 2012. Entonces, lo que vimos es que el índice espectral era negativo para comenzar, ¿no?, en una nebulosa planetaria, cambiaba de menos 0.54 a menos 0.28, ¿no?
Y este valor, digamos, negativo, pues lo asociamos con emisión no térmica, ¿no? En una planetaria, probablemente de naturaleza sincrotrón, y pues bueno, vimos este cambio, ¿no? Muy dramático, y pensamos que, bueno, que está cambiando por el hecho de que, digamos, es una planetaria, está creciendo, digamos, la región de gas ionizado en el interior de esta, y por eso se presenta ese cambio, ¿no? Básicamente. Bueno, y pues muchísimas gracias por su atención. ¿Preguntas para Lucero? Yo tengo una pregunta. En estos últimos objetos que mostraste en donde trataban de medir los pares Iman, no me quedó claro. ¿Esos son nebulosas planetarias muy jóvenes o...? Sí. ¿Cuál era el estado evolutivo de esos? Bueno, si nos vamos a ver, voy por acá atrás. Porque para que cambie el campo magnético tan rápido. Sí, ay, uy, no, a ver. A ver si logro encontrar. Bueno, aquí. Sí, eso se me pasó decirlo, lo omití. Lo siento. Cuando hablaba de los tiempos típicos, ¿no? De la emisión Maser, ¿no? Primero en la fase de AGB, ¿no? Se espera que estas desaparezcan, ¿no? Pensamos que ya en la fase de nebulosa planetaria hay otro tipo de excitación que las produce, pero son muy jóvenes, ¿no? Porque todavía alcanzamos a ver emisión Maser de agua, por ejemplo, ¿no? O sea, pensamos que son objetos muy jóvenes porque, bueno, se espera que una vez que ya se establezca, ¿no? Que tengas el fully blown out, la fotoionización y todo esto, pues que la fotoionización destruya, ¿no? Es esa molécula ahí que me está emitiendo emisión Maser y que ya no se produzca, ¿no? Entonces pensamos que realmente son objetos muy jóvenes, ¿no? Y lo mismo, pues que encontramos, ¿no? Que está en fase que tiene características de Water Fountain y de nebulosa planetaria, ¿no? Que creemos que es la nebulosa planetaria más joven, ¿no? Son objetos muy jóvenes. Por eso también es que es muy interesante, ¿no? Estudiarlos, ¿no? Para saber, pues, cómo es que se producen estos flujos, qué características me van a dar, qué papel puede jugar el campo magnético en la formación, etcétera. O sea, es del orden de cientos a miles de años que está sucediendo esto. Wow, sobre la escala del tiempo humano. Sí, Lucero, pues muy interesante tu trabajo. Yo tengo dos preguntas. Una es relacionada a cómo seleccionan esos candidatos de Water Fountain, porque pues varía, ¿no? Al principio sí se veía una cierta expansión y luego ya no se ve nada, entonces, ¿por qué no? O sea, ¿cómo los...? Y la otra pregunta es, bueno, si tienes emisión sincrotrón que se nota en esos, ¿cómo sería el mecanismo de aceleración en nebulosas planetarias o protoplanetarias o todo para que se den electrones relativistas y todo, y pueda haber sincrotrón, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Bueno, los candidatos a Water Fountains los elegimos, o sea, básicamente eran observaciones de antena única, ¿no? Las que se tenían, y se veían estas componentes de alta velocidad del orden, no sé, 70, 80 kilómetros quizá, ¿no? De diferencia entre una y la otra, o quizá menos, ¿no? Quizá algunas de 40, digamos, si tienes, bueno, igual si hay, el OH está como 20, que serían 40, arriba de 50 kilómetros por segundo, por la velocidad en el espectro, sí. El problema es que, bueno, la emisión Maser, ¿no? Ya es variable, ¿no? O sea, necesita condiciones muy precisas para que se pueda producir, ¿no? La inversión de población, temperatura, etcétera, ¿no? Cada una de las moléculas. Entonces,
Pues es muy variable, ¿no? Y desafortunadamente algunas de estas, pues las componentes desaparecieron, ¿no? Yo cuando vi los datos del BLA, los presenté el año pasado en la General Assembly de la IAU, en un simposio, y dije, ¿dónde están las componentes que yo no las veo? Digo, pues bueno, me desaparecieron, ¿no? Y ya cuando empezamos este proyecto y el monitoreo con Hiroshi, me dijo, ¿sabes qué? Que efectivamente, al menos estas 3 que tengo reducidas, los datos de los espectros, que una sí, solamente esa que se veía un pico, solamente está esa componente, y que otra, ya nos estamos, digamos, aquí ayudando de observaciones de otras moléculas, el SIO, me dice, esa parece ser una Mira, ¿no? La estrella, ¿no? Entonces dice, no va a tener entonces componentes de alta velocidad, es una estrella Mira, ¿no? Entonces, en esa situación estamos, ¿no? Y bueno, referente a la verdad fue muy sorprendente para nosotros cuando vimos una planetaria con índice espectral negativo, pero el gas ionizado, etcétera. Pero pues sí, eso pasó y de hecho, pues hay mecanismos, ¿no? Que pueden explicarlo y que bueno, están más en detalle ahí en el artículo de Olga que podían explicarlo. Rescatamos ahí algunos mecanismos para tratar de explicarlo, pero pues realmente pues no, ¿no? Y llegamos a conjeturar, pues igual todas las planetarias es igual, ¿no? Y pero pues realmente no lo sabemos, ¿no? Y lo que se ve es que el índice espectral está cambiando. Creo que ella, en colaboración con otros, están haciendo un seguimiento para ver qué es lo que pasa. Y ¿no? En ese caso. Y ya no lo mostré aquí, pero el mapa, porque el referí nos pidió, pues quiero ver la imagen, ¿no? De la planetaria, el continuo, cómo me va cambiando el índice espectral. Se hizo eso, ¿no? Y se ve que es negativo en la parte central, pero conforme se va uno hacia las extremidades, se va haciendo menos negativo, ¿no? Y hacia positivo. Esos son los valores, ¿no? Entonces, pues estamos pensando, ¿no? Como que sí está creciendo, ¿no? Esta parte de gas ionizado y está haciendo que cambie. Gracias. Sí. ¿Quién? Primero Salvador. Bueno, adelante. Un par de preguntas. Sí. Una relacionada con el gas molecular alrededor de la estrella. Me pareció que en algún momento mencionaste o dijiste que eran toroides y en otro caso mencionaste que era viento en el disco alrededor de la estrella. ¿Son distintas estructuras o cuál es la diferencia entre una y la otra? A ver, bueno, quizá, a ver. Sí, así, a ver si encuentro esta de aquí, ¿no? Ahí. Uh-huh. Bueno, en este caso, ¿no? Los másteres están como que localizados muy cerca de la estrella, ¿no? Y creemos que pudieran estar trazando un disco, ¿no? Estos que se localizan muy cerca de la estrella, ¿no? Porque ahí, digamos, el gas es más denso, entonces puedo tener estas características. Ahora, lo que pasó con la nebulosa planetaria, donde se excita que hablaba yo como de vientos o de choques en el plano ecuatorial, es para el máser de OH de la fuente 16333, pero esa es, es que está hasta acá. Bueno, así estaban ahí, ¿no? Estaban como, se veía la imagen de continuo y los máseres de OH en el plano ecuatorial. Lo que pasa es que esa transición en específico se produce solamente cuando se excita, cuando hay choques, ¿no? Entonces, bueno, ya se sabe, digamos, pues, de la parte, digamos, de formación estelar, ¿no? Que se tienen estos discos y que va a haber vientos, además, ¿no? En el disco. Entonces, pues, creo que fue un símil así que ellos intentaron explicarlo, ¿no? De esa manera, ¿no? O sea, porque para esa transición en particular se necesita un choque, ¿no? No solamente que tenga yo gas denso con ciertas condiciones, etcétera, ¿no? Para la 1720 del OH. Sí, pero en una de las fuentes había un mapa de, si mal no recuerdo, era C18O, que era en estructura como de toroide, creo que sí era de ALMA. Sí, ese es de ALMA, sí. De aquí. Entonces esta estructura es mucho más grande que lo que mencionas del posible disco trazado por los máseres de agua. Sí, esta estructura es más grande, sí. Es como que tienes cosas distintas alrededor de la estrella.
Sí, sí. Bueno, no sé si de la misma estrella. Sí, es que aquí casi, bueno, casi no se ve, ¿no? Esta sería, diga, este de aquí, los contornos es el mismo, ¿no? Que el de acá, en colores, ¿no? Y acá es donde están las posiciones de los másteres, pero sí, hay algunos muy, muy cerquita, ¿no? O sea, como dentro del... Ay, perdón. Sí, los másteres como que estarían aquí, más o menos, algunos y otros hacia acá. Sí, y la otra es sobre las estructuras en expansión. Parece que son 3 tipos de estructuras. Uno es con expansión esférica, que eso es, digamos, al inicio. Después tienes estas estructuras bipolares con baja colimación, que se observan en trazadores de alta velocidad. Y la otra es trazada por los másteres de agua de alta velocidad, y que son en un ángulo mucho más angosto. ¿Provienen del mismo tipo de flujo del disco, de la estrella, o de dónde proviene cada uno? A ver, perdón, es que ya me perdí con la parte intermedia que mencionaste. Ok, mostraste que había evidencia de 3 tipos de expansión. Uno es de la cáscara. Sí, el cascarón en la fase de AGB, sí. Ajá. Luego tienes los flujos moleculares, que era otro que ahorita mostraste, donde está el flujo bipolar que se traslapan. Parece que el ángulo de inclinación es alto. Uh-huh. Y luego tienes los másteres de alta velocidad, que están en la parte central, en el eje, digamos, de rotación, creo que es de la estrella. Pero... A ver, no sé, ahí ya me estoy perdiendo. Bueno, la primera expansión sería en la fase de AGB, ¿no? Uh-huh. Y luego ya hacia la fase, digamos, de post-AGB, que es cuando aparecen, ¿no?, estos flujos, y puedo tener las water fountains, son los flujos de alta velocidad, básicamente. Sí, pero son trazados por 2 cosas distintas, ¿no? Uno es estos trazadores de, creo que era CO, si no me equivoco, el 12CO. Ah, estas que tenemos, este de ALMA. Este de aquí. Ajá. Sí. Pero luego tienes los másteres, que están más en el eje de simetría, donde, digamos, el ángulo de apertura es mucho más angosto. Si quieres, mi pregunta es, bueno, ¿el origen es el mismo de los másteres? ¿De dónde provienen los másteres? Bueno, con este objeto, y ya no quise entrar un poquito más en detalle, con este objeto, lo que pasa, bueno, están los másteres acá, ¿no? Están así como en la parte central y luego un poquito alejaditos de acá. O sea, esta no se ve tan bonita como aquellas que veo los que están al azul acá y los que están al rojo acá, ¿no? Desafortunadamente no está así. Pero bueno, en este caso, en este trabajo y para esta fuente en particular, lo que nosotros hicimos en este trabajo fue que, o sea, observamos estos 2 flujos, ¿no? Tanto el trazado por el CO como el HCO+, y no se encuentran, o sea, no están alineados, ¿no? Me están trazando cosas diferentes. Entonces, además en los mapas que aquí ya no mostré de continuo, en el milimétrico, se observan en algunas frecuencias 2 picos. Entonces, el hecho de tener, digamos, 2 flujos que no están alineados, luego los otros 2 sugerían la presencia de un sistema binario en el centro, así fue como lo manejamos, y el hecho de tener 2 flujos que quizá hubiese un sistema triple, fue la, digamos, especulación, así como lo manejamos en el artículo, que bueno, me estaría como que alterando, ¿no?, el sistema y haciéndolo, ¿no?, bambolearse o moverse, y que el flujo, que aparezcan 2 flujos, digamos, que no estén alineados o algo así. Esa fue, digamos, la explicación que dimos, ¿no? Y bueno, se hizo un modelo detallado, etcétera, etcétera. Lo hizo Gil Nicolini, ¿no?, para este tipo de objeto. Sí, una pregunta y un comentario. ¿Cuál es la densidad que tienes en los másteres y cuál es el contraste que hay con la densidad promedio local? Uy, densidad. Que depende de cada molécula. ¿No? Sí, son altas. Creo que del orden de 10 a la 10 o algo así.
Y los, Para el caso de agua, sí. y el medio ambiente tiene densidades muchísimo, o sea, muchos órdenes de magnitud menor. ¿Cómo, o sea, cómo se confina el material? O sea, ¿cómo logra uno confinar el material en esas regiones? ¿Hay alguna idea? ¿Cómo logro confinar el clon que Sí, me va a porque producir la emisión? Tienes densidades de 10 a la Sí. 2, una cosa así en el medio circundante, y tienes cosas de 10 a la 10, o sea, hay un factor gigantesco de diferencia de presión. Sí. Bueno, los que están asociados en discos, pues serían, ¿no? Digamos, cerca de la estrella central, la zona del disco, ¿no? Pero Sí, pero el disco se forma por eyección en este caso. O sea, no es un disco de acreción. Exactamente, Es un disco de eyección. sí, exacto. Sí, y pues bueno, digamos, los que están en las estrellas tipo water fountains que están trazando el flujo, pues serían, digamos, como choques, ¿no? Que están allí, ¿no? Pero ya como confinar el material y eso en detalle más físico, no lo sé. No, pero digamos como que serían O sea, no hay zonas de modelos que choques. hayan trabajado esa parte. Digo, no necesariamente de ustedes. Sí, no. La hélice, por ejemplo. Sí. Para esta hélice se ven como hasta parecen rockets. Sí, no, bueno, sí, o sea, observacionalmente ahí están, son Los clones, sí. es Un modelo. No que yo sepa. Podemos trabajar. Sí, no que yo sepa. No que yo sepa. Ok, y bueno, nada más un comentario sobre los modelos de confinamiento magnético. Hay un modelo previo al de Guille García Segura, que la gente menciona poco, pero yo creo que ahí está la física básica de confinamiento. Te puedo pasar la referencia. Sí, está muy bien. De hecho, el modelo de Guille se basa en este modelo. Y los modelos que hicieron Blackman y Adam Frank y ellos son básicamente el mismo modelo de Guille, simplemente le ponen más rotación con el, qué sé yo, o sea, un campo magnético más fuerte, más rotación, qué sé yo, considerando que hay una compañera binaria que hace que rote más rápidamente y que tengas incluso casos en donde te comas a la compañera y eso haga que rote más fuertemente. Pero físicamente es exactamente el mismo modelo, o sea, no hay gran diferencia. Ok, muchas gracias. Sí. Ok, bueno, vamos a darle las gracias a Lucero. Y tenemos After París. ¿Ya me lo puedo quitar? ¿Cómo detectan los pares de Simon? ¿Cómo? Hablaste de los pares de Simon. Sí, ¿Cómo los detectan? sí. ¿Líneas? Sí, son líneas. ¿Alrededor de qué